¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a hablar de una película que, sinceramente, creo que muchas personas recuerdan por ser un simple spin-off de Shrek, pero que con el tiempo terminó demostrando que tenía mucha más personalidad de la que cualquiera esperaba. Estoy hablando de El gato con botas, la película de 2011. Y les voy a ser sincero desde el principio. Cuando esta película salió, yo pensé que sería una aventura divertida, nada más. Una excusa para aprovechar la popularidad de un personaje secundario que ya era querido por todos. Pero después de volver a verla varios años más tarde, me di cuenta de que había subestimado muchísimo lo que intentaba hacer. Lo curioso es que esta historia arranca con un personaje que ya tiene fama, ya tiene leyenda, ya tiene reputación. El problema es que esa reputación no es precisamente positiva. Nuestro protagonista vive perseguido por su pasado y por una imagen que el mundo tiene de él. Y eso es algo que me gusta mucho, porque, aunque estamos viendo una película animada protagonizada por un gato que usa botas, sombrero y espada, la historia empieza tocando un tema bastante humano. Cómo una sola decisión o una sola versión de los hechos puede marcar tu vida durante años. Desde los primeros minutos se siente que la película quiere presentar a Puss como alguien legendario, no solamente como un espadachín experto, sino como una figura casi mitológica. La gente habla de él, conoce su nombre y tiene opiniones muy fuertes sobre quién es. Y aquí quiero detenerme un segundo, porque creo que una de las mayores fortalezas de esta película es justamente la presencia del protagonista. Antonio Banderas le da una personalidad increíble. Hay personajes que son carismáticos porque hacen chistes constantemente, y hay otros que son carismáticos simplemente porque aparecen en pantalla y dominan la escena. Puss pertenece a la segunda categoría. Cada vez que entra en una habitación, parece que todo gira alrededor de él. Y aún así, debajo de toda esa confianza exagerada, de todas esas poses heroicas y de toda esa actitud de conquistador profesional, también se nota que hay inseguridades escondidas. Mientras veía esta parte inicial, siempre me daba la sensación de que el personaje está intentando convencer al mundo de que es invencible, pero también intenta convencerse a sí mismo. Y eso hace que resulte mucho más interesante de lo que podría parecer a simple vista. La película también hace algo muy inteligente con el humor. En lugar de depender únicamente de bromas infantiles, mezcla comedia física con situaciones absurdas y momentos donde el propio ego de Puss termina jugando en su contra. Hay escenas donde él intenta parecer extremadamente elegante y peligroso, pero las circunstancias terminan haciéndolo quedar ridículamente adorable. Y seamos honestos, parte del encanto del personaje siempre ha sido ese contraste. Porque sí, puede ser un maestro de la espada. Sí, puede enfrentarse a varios enemigos. Sí, puede entrar caminando como si fuera la persona más importante del planeta. Pero sigue siendo un gato. Y la película jamás deja que lo olvidemos. A mí me encanta cuando una historia entiende perfectamente qué hace especial a su protagonista. Muchas veces los spin-offs intentan transformar por completo a un personaje secundario para convertirlo en héroe principal. Aquí ocurre lo contrario. Los creadores entienden exactamente por qué la gente quería ver más de Puss, y construyen toda la película alrededor de esas características. Otro aspecto que me llamó la atención al revisitar la película es el diseño visual. Puede que hoy existan producciones animadas mucho más avanzadas técnicamente, pero para su época, este mundo tenía muchísimo estilo. Hay una influencia muy clara de los westerns clásicos, de las películas de aventuras y de las historias de forajidos. Se siente como una mezcla entre un cuento de hadas y una película de vaqueros. Y personalmente, creo que esa combinación funciona mejor de lo que debería. Porque en teoría, escuchar la frase
Un gato espadachín buscando objetos mágicos mientras huye de su pasado suena completamente absurda. Pero cuando la película lo presenta, todo parece natural. Todo parece pertenecer al mismo universo. Y eso tiene mucho mérito. Algo que siempre me gusta comentar cuando analizo películas animadas es que muchas veces los niños disfrutan la aventura, mientras los adultos terminan conectando con temas completamente distintos. Aquí pasa exactamente eso. Los más pequeños probablemente vean persecuciones, peleas y personajes extravagantes. Los adultos empiezan a notar temas relacionados con la amistad, la traición, el arrepentimiento y las segundas oportunidades. Y apenas estamos empezando. Todavía ni siquiera hemos llegado al corazón emocional de la historia. Porque antes de hablar de los conflictos más importantes, la película necesita plantear un objetivo. Y aquí aparece uno de los elementos clásicos de los cuentos: la búsqueda de algo prácticamente imposible. Cuando se menciona la existencia de unas habichuelas mágicas, capaces de conducir a una fortuna legendaria, inmediatamente entendemos que la historia va a girar alrededor de esa misión. Ahora bien, aquí quiero compartir una opinión personal. Creo que el tesoro nunca fue lo más interesante de esta película. Sé que suena raro, porque toda la trama parece construirse alrededor de conseguir riqueza y encontrar algo extraordinario. Pero para mí, el verdadero tesoro siempre fue la relación entre los personajes. La aventura es divertida. Los peligros son entretenidos. Las persecuciones funcionan muy bien. Pero lo que realmente mantiene viva la historia son las emociones que existen debajo de todo eso. Y justamente cuando el protagonista empieza a acercarse a este nuevo objetivo, ocurre algo que cambia por completo la dirección de la película. Aparece alguien que desafía directamente su confianza. Y aquí quiero hablar de algo que me encanta en las películas de aventuras: los personajes que entran en escena y automáticamente obligan al protagonista a salir de su zona de confort. Porque hasta ese momento, Puss parece tener el control de todo. Sabe pelear, sabe escapar, sabe improvisar, sabe manipular situaciones a su favor. Pero entonces, conoce a alguien que juega bajo las mismas reglas. Alguien igual de ágil, igual de inteligente, igual de impredecible. Y de repente la situación cambia. La película introduce una dinámica muy divertida, porque ya no estamos viendo simplemente a un héroe enfrentándose a villanos. Estamos viendo a dos personajes que parecen reflejos distorsionados uno del otro. Y sinceramente, la química que existe entre ellos funciona bastante bien. No solamente por el componente romántico que la película intenta construir más adelante, sino porque ambos personajes se desafían constantemente. Ninguno quiere ceder, ninguno quiere admitir debilidad, y eso genera escenas bastante entretenidas. Ahora, algo que me gusta muchísimo de esta primera parte es que la historia no tiene prisa por revelar todas sus cartas. Muchos guiones modernos sienten la necesidad de explicar absolutamente todo desde el principio. Aquí no. La película deja preguntas abiertas. ¿Por qué Puss tiene esa reputación? ¿Qué ocurrió realmente en su pasado? ¿Por qué ciertas personas parecen conocerlo tan bien? ¿Por qué carga con tanta culpa? Esas preguntas quedan flotando en el aire mientras la aventura continúa, y eso ayuda muchísimo a mantener el interés. Porque una buena historia no solamente necesita que quieras saber qué va a pasar, también necesita que quieras saber qué pasó antes. Y justamente ahí es donde empieza a construirse el misterio más importante de toda la película. Hay heridas emocionales que todavía no conocemos, hay relaciones rotas que aún no entendemos, y hay una historia personal que el protagonista claramente intenta evitar. Cada vez que la película deja caer una pequeña pista sobre su pasado, se siente que existe algo mucho más grande detrás de la fachada del héroe legendario. Y para mí, eso fue una de las mayores sorpresas cuando la vi por primera vez. Yo esperaba una aventura ligera. No esperaba una historia tan centrada en las consecuencias de las decisiones. No esperaba que el tema del arrepentimiento tuviera tanta importancia.
No esperaba que el protagonista estuviera tan marcado por eventos anteriores. Y creo que esa profundidad es una de las razones por las que la película sigue funcionando tantos años después. Porque la acción entretiene, el humor funciona, la animación cumple. Pero lo que realmente permanece en la memoria son los personajes. Al final del día, uno puede olvidar una persecución o una pelea específica, pero es más difícil olvidar a personajes que están intentando corregir errores del pasado. Y justo cuando parece que la aventura está tomando forma, aparece una figura que conecta directamente con la parte más complicada de la vida de Puss. Una persona ligada a recuerdos que él preferiría dejar enterrados. Una persona que representa tanto amistad como dolor. Y desde ese momento, la película deja claro que la búsqueda del tesoro no será el verdadero desafío. El verdadero desafío será enfrentarse a su propia historia. Y ahí es cuando, al menos para mí, El gato con botas deja de ser simplemente una película divertida de aventuras y empieza a convertirse en algo mucho más interesante. Porque las mejores historias no son aquellas donde el héroe lucha contra monstruos. Son aquellas donde el héroe tiene que enfrentarse a sí mismo. Y créanme, lo más interesante de esta película todavía está por llegar. Bueno, gente, después de todo lo que vimos en la primera parte, aquí es donde la película empieza a mostrar sus verdaderas cartas. Hasta ahora conocíamos a Puss como ese espadachín legendario, seguro de sí mismo, con una reputación enorme y una habilidad increíble para salir de cualquier problema. Pero hay una diferencia enorme entre ser famoso y ser feliz. Y precisamente esa diferencia es la que empieza a explorarse cuando el pasado vuelve a aparecer frente a él, de una manera que no esperaba. Porque algo que me gusta muchísimo de esta película es que no intenta hacer que el protagonista sea perfecto. De hecho, cuanto más avanza la historia, más entendemos que gran parte de los problemas actuales de Puss tienen relación directa con decisiones tomadas hace años. Y eso le da muchísimo peso emocional a la aventura. Hay una frase que escuché hace tiempo que decía algo así como: el pasado nunca desaparece, solamente espera el momento adecuado para regresar. Y sinceramente, creo que esa frase encaja perfectamente con esta parte de la película. Justo cuando nuestro protagonista está concentrado en encontrar las habichuelas mágicas, aparece alguien que lo obliga a recordar una etapa de su vida que lleva años intentando dejar atrás. Y aquí es donde entra uno de los personajes más importantes de toda la historia, Humpty Dumpty. Y tengo que admitir algo. La primera vez que vi la película no esperaba que este personaje tuviera tanta importancia. Cuando escuchas el nombre Humpty Dumpty, inmediatamente piensas en un personaje de cuento infantil. Algo sencillo, algo cómico, algo secundario. Pero no. La película toma esa figura clásica y la convierte en alguien mucho más complejo de lo que parece. Desde el primer momento en que vuelve a encontrarse con Puss, se siente una tensión enorme entre los dos. Y no es la típica tensión de héroe contra villano. Es mucho más incómoda, mucho más personal. Porque aquí no estamos viendo a dos desconocidos. Estamos viendo a dos personas que compartieron una parte importante de sus vidas y que claramente terminaron separándose de una manera dolorosa. Y eso cambia completamente la dinámica. Algo que me encanta de este encuentro es que ninguno de los dos necesita explicar inmediatamente todo lo que pasó. Basta con observar sus reacciones, las miradas, el tono de voz, los silencios. Todo transmite la sensación de que existe una historia enorme detrás de ellos. Y como espectador, automáticamente quieres saber más. Ahora, aquí quiero hacer una pausa porque hay algo que la película hace muy bien y que muchas historias modernas olvidan: la confianza rota. Hoy en día vemos muchísimas películas donde un personaje traiciona a otro y 5 minutos después todo se arregla con una conversación rápida. Aquí no ocurre eso. Puss no está dispuesto a perdonar fácilmente
Y honestamente, me parece totalmente lógico. Cuando alguien te decepciona profundamente, las heridas no desaparecen porque esa persona diga, lo siento. Las heridas necesitan tiempo, necesitan pruebas, necesitan acciones. Y justamente por eso, la relación entre ambos personajes resulta tan interesante. Porque Humpty parece estar intentando reparar algo, pero Puss no sabe si realmente ha cambiado. Y siendo sincero, yo tampoco estaría seguro. Mientras veía esta parte, constantemente me preguntaba si Humpty estaba diciendo la verdad o si simplemente estaba manipulando la situación. Y creo que esa incertidumbre era exactamente lo que los creadores querían provocar. Porque desde su primera aparición, Humpty tiene una personalidad muy particular. Es inteligente, extremadamente inteligente. Probablemente uno de los personajes más astutos de toda la película, pero también tiene algo inquietante. Nunca sabes exactamente qué está pensando. Nunca sabes exactamente cuáles son sus verdaderas intenciones. Y eso lo convierte en una presencia fascinante. Mientras tanto, la película sigue desarrollando a la misteriosa gata que apareció anteriormente. Y aquí tengo que decir que me gusta mucho cómo manejan su participación en la historia, porque fácilmente podrían haberla convertido en el típico interés romántico sin personalidad propia. Pero no. Ella tiene sus propios objetivos, sus propias habilidades, sus propios secretos. Y lo mejor de todo es que no parece impresionada por la fama de Puss, algo que probablemente lo desconcierta muchísimo. Porque seamos sinceros, nuestro protagonista está acostumbrado a ser el centro de atención, está acostumbrado a que las personas reaccionen ante él, está acostumbrado a impresionar. Y de repente aparece alguien que simplemente no cae bajo su encanto. Y eso genera momentos bastante divertidos. Personalmente, creo que la química entre ambos funciona precisamente porque ninguno domina completamente la relación. Hay un equilibrio constante, un juego de orgullo, un desafío mutuo, y eso hace que las conversaciones sean mucho más entretenidas. Ahora bien, mientras los personajes empiezan a acercarse nuevamente a la misión principal, la película comienza a revelar fragmentos del pasado de Puss. Y aquí es donde la historia realmente me atrapó la primera vez que la vi. Porque entendemos que hubo una época en la que las cosas eran completamente diferentes. Hubo una época donde existía amistad, donde existía inocencia, donde los sueños parecían posibles. Y aquí, quiero decir algo que probablemente muchos compartan. Las historias sobre amistades rotas suelen ser mucho más dolorosas que las historias románticas, porque una amistad profunda se construye durante años, con experiencias compartidas, con confianza, con momentos difíciles. Y cuando algo destruye ese vínculo, el impacto emocional suele ser enorme. La película entiende perfectamente eso, y por esa razón, cada recuerdo relacionado con la infancia de los personajes tiene muchísimo peso, porque no estamos viendo solamente información del pasado, estamos viendo lo que ambos perdieron, y eso cambia completamente la forma en que observamos sus interacciones actuales. Mientras más descubrimos sobre ellos, más evidente se vuelve que ninguno salió completamente ileso de aquella ruptura. Humpty sufrió, Puss sufrió, y aunque reaccionaron de formas distintas, ambos quedaron marcados. Hay algo bastante humano en todo esto. A veces creemos que las personas cambian de la noche a la mañana, pero la realidad es mucho más complicada. Las heridas emocionales pueden acompañarte durante años, pueden definir decisiones, pueden alterar relaciones, pueden incluso cambiar la forma en que te ves a ti mismo. Y creo que Puss carga precisamente con ese tipo de peso, porque debajo de toda su confianza, todavía existe alguien que sigue intentando demostrar algo, alguien que sigue intentando recuperar algo que perdió hace mucho tiempo. Y esa búsqueda emocional empieza a mezclarse con la búsqueda física de las habichuelas mágicas.
De repente, ambas historias avanzan juntas. Por un lado tenemos una aventura fantástica. Por otro lado tenemos un conflicto personal mucho más profundo. Y cuando una película logra combinar ambas cosas correctamente, el resultado suele ser bastante bueno. Otra cosa que me gusta muchísimo de esta sección es cómo el mundo empieza a expandirse. Ya no estamos simplemente siguiendo a un gato aventurero. Ahora empezamos a descubrir conexiones, relaciones y eventos que ocurrieron mucho antes del inicio de la película. El universo se siente más vivo, más grande, más real, incluso dentro de su naturaleza fantástica. Y sinceramente, creo que ese es uno de los motivos por los cuales la película envejeció bastante bien. Muchas historias derivadas dependen exclusivamente del personaje principal. Aquí ocurre algo distinto. Los personajes secundarios también importan. Tienen motivaciones, tienen historia, tienen conflictos propios. Y eso fortalece enormemente el relato. Mientras tanto, la misión sigue avanzando. Las habichuelas mágicas continúan siendo el objetivo principal, pero ya es evidente que nadie está persiguiéndolas únicamente por dinero. Cada personaje parece buscar algo más: redención, reconocimiento, segundas oportunidades, aceptación o incluso venganza. Y eso hace que la aventura tenga mucho más significado. Porque cuando los personajes solamente buscan un tesoro, el resultado suele ser predecible. Pero cuando cada uno persigue algo emocionalmente distinto, las cosas se vuelven mucho más interesantes. Y precisamente por eso, esta parte funciona tan bien. La película está preparando cuidadosamente todas las piezas para lo que vendrá después. Las alianzas empiezan a formarse, las dudas comienzan a crecer, los viejos sentimientos regresan y las heridas del pasado vuelven a abrirse. Todo parece avanzar hacia una dirección positiva. Parece que quizá exista una posibilidad de reconciliación. Parece que tal vez algunos errores puedan corregirse. Pero al mismo tiempo, hay una sensación constante de desconfianza, como si algo no terminara de encajar, como si todavía hubiera secretos escondidos. Y cuando una película consigue que te cuestiones constantemente las verdaderas intenciones de sus personajes, significa que está haciendo algo bien, porque ya no observas la historia pasivamente. Empiezas a analizar, empiezas a sospechar, empiezas a preguntarte quién dice la verdad. Y créanme, esa sensación se vuelve cada vez más importante conforme avanzamos, porque la aventura apenas está tomando velocidad. Los conflictos emocionales apenas comienzan a desarrollarse, y la relación entre estos personajes todavía tiene muchas sorpresas guardadas. Así que prepárense, porque a partir de aquí, las cosas empiezan a ponerse mucho más personales, mucho más intensas y, sinceramente, mucho más interesantes de lo que cualquiera esperaría de una película protagonizada por un gato con botas. Y aquí es donde, en mi opinión, El gato con botas pasa de ser una aventura entretenida a convertirse en una historia que realmente empieza a construir algo emocional. Porque una vez que Puss acepta volver a colaborar con Humpty, aunque sea con muchísimas dudas encima, la película entra en una etapa muy interesante. Ya no estamos viendo simplemente una búsqueda de un tesoro legendario. Estamos viendo a personajes que intentan reconstruir relaciones rotas mientras persiguen un objetivo que parece imposible. Y honestamente, si hay algo que me gusta de esta parte, es que la película no obliga a Puss a confiar inmediatamente. Porque sería muy fácil hacer que todo se resolviera con una conversación sentimental. Humpty pide perdón, Puss acepta, fin del problema. Pero no, la confianza sigue rota, y eso se nota constantemente. Cada vez que hablan, cada vez que hacen planes, cada vez que tienen que depender uno del otro. Siempre existe esa pequeña barrera invisible. Y creo que cualquiera que haya tenido una decepción importante en una amistad
entiende perfectamente esa sensación. Porque cuando alguien te falla de verdad, no basta con escuchar disculpas. Necesitas tiempo para creer nuevamente. Necesitas pruebas. Necesitas razones. Mientras tanto, la película sigue desarrollando la relación entre Puss y Kitty Softpaws, que para mí es uno de los personajes más infravalorados de toda la franquicia. Porque muchas veces, cuando hablamos de esta película, la conversación gira alrededor de Puss y Humpty. Y sí, tienen una relación central para la historia. Pero Kitty aporta algo muy importante. Ella funciona como una especie de puente entre ambos mundos. Por un lado, entiende la desconfianza de Puss. Por otro lado, parece creer que las personas pueden cambiar. Y esa posición la convierte en alguien extremadamente interesante dentro del grupo. Además, me gusta que ella no sea simplemente una acompañante. Tiene habilidades propias, tiene carácter, tiene presencia. Y en muchas ocasiones demuestra ser tan capaz como el propio protagonista. De hecho, hay momentos donde parece incluso más inteligente que él. Y eso genera una dinámica bastante divertida. Porque Puss está acostumbrado a ser el más carismático, el más rápido y el más impresionante de cualquier lugar donde entra. Pero aquí, constantemente encuentra personas que pueden igualarlo, y eso obliga al personaje a evolucionar. Ahora, algo que quiero destacar es el tono de la película durante esta parte. Porque aquí ocurre algo que no siempre es fácil de lograr. La historia alterna entre momentos muy ligeros y momentos bastante emocionales. Hay escenas donde te estás riendo por alguna situación absurda, y pocos minutos después, estás viendo una conversación relacionada con errores del pasado. Y sorprendentemente funciona. Nunca se siente forzado. Nunca parece que la película esté cambiando de personalidad. Todo fluye de forma bastante natural. Y creo que gran parte de eso se debe a lo bien que están escritos los personajes. Porque cuando los personajes son interesantes, incluso las escenas más simples terminan funcionando. No necesitas explosiones constantes. No necesitas acción cada 5 minutos. A veces basta con ver a dos personajes hablando. Y eso es exactamente lo que pasa aquí. Mientras el grupo continúa avanzando hacia su objetivo, también empezamos a descubrir más detalles sobre la infancia de Puss y Humpty. Y sinceramente, esta parte siempre me pareció una de las más importantes de toda la película. Porque finalmente entendemos de dónde viene esa amistad. Y también entendemos por qué su ruptura fue tan dolorosa. Hay algo bastante triste en observar cómo dos personas que alguna vez compartieron sueños terminan separándose por decisiones equivocadas. Y creo que la película representa muy bien esa idea. Cuando son jóvenes, ambos parecen imaginar un futuro lleno de aventuras. Un futuro donde conseguirán cosas increíbles juntos. Pero conforme pasa el tiempo, sus caminos empiezan a tomar direcciones distintas. Y ahí es donde aparece uno de los temas más fuertes de toda la historia: las decisiones. Porque muchas veces no son los grandes eventos los que cambian una vida. Son pequeñas decisiones repetidas una y otra vez. Una mala elección, luego otra, y luego otra más. Hasta que de repente te das cuenta de que estás en un lugar completamente distinto al que imaginabas. Y eso es exactamente lo que ocurrió entre ellos. Mientras veía esta parte, no podía evitar pensar que Humpty es uno de esos personajes que probablemente comenzó con buenas intenciones. No creo que naciera siendo alguien malicioso. No creo que despertara un día pensando en convertirse en un problema para todos los que lo rodeaban. Simplemente tomó malas decisiones. Y cada nueva decisión empeoró la situación. Eso no significa que sea inocente, pero sí lo convierte en un personaje más humano. Porque los personajes completamente buenos o completamente malos suelen ser menos interesantes. Los que realmente se quedan en tu memoria son aquellos que cometen errores, aquellos que tienen defectos,
aquellos que podrían haber sido mejores si hubieran elegido otro camino. Y Humpty representa perfectamente esa idea. Mientras tanto, la misión principal continúa avanzando. Las habichuelas mágicas siguen siendo el objetivo. Y aquí es donde la película empieza a adoptar una estructura clásica de aventura. Tenemos un grupo de protagonistas, tenemos obstáculos, tenemos enemigos que persiguen el mismo premio, y tenemos una meta que parece casi imposible de alcanzar. Pero lo interesante es que el tesoro sigue sintiéndose como una excusa, no porque sea irrelevante, sino porque emocionalmente hay cosas mucho más importantes ocurriendo. Cada conversación importante gira alrededor de la confianza, del pasado, del arrepentimiento, de la posibilidad de cambiar. Y eso hace que la aventura tenga mucho más peso. Otra cosa que me gusta mucho de esta sección es cómo la película construye lentamente la sensación de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, parece que Puss empieza a considerar la posibilidad de que las cosas puedan mejorar. Que tal vez su historia no tenga que terminar definida por errores antiguos, que quizá exista una oportunidad para corregir ciertas cosas. Y aquí quiero compartir una opinión personal. Creo que todos conectamos con historias de redención por una razón muy simple, porque nadie quiere ser definido por su peor momento. Todos hemos cometido errores, todos hemos tomado decisiones equivocadas. Todos tenemos recuerdos que desearíamos cambiar. Por eso resulta tan fácil entender a personajes que intentan reconstruir su vida. Y precisamente, eso es lo que hace Puss durante esta parte. Aunque no lo diga directamente, aunque intente ocultarlo detrás de su orgullo, es evidente que quiere creer. Quiere creer que Humpty cambió. Quiere creer que aún existe algo rescatable de aquella amistad. Quiere creer que todavía pueden arreglar las cosas. Y honestamente, verlo bajar poco a poco sus defensas resulta bastante emotivo. Porque sabes que está arriesgándose, sabes que confiar nuevamente puede salir mal, pero aún así, decide dar un paso adelante. Ahora bien, la película también deja pequeñas señales de advertencia. Y aquí es donde me parece muy inteligente el guión, porque mientras construye momentos de reconciliación, también planta dudas constantemente. Algunas miradas, algunas conversaciones, algunos detalles aparentemente insignificantes. Todo parece indicar que todavía existen secretos ocultos. La historia nunca permite que el espectador se sienta completamente tranquilo. Y eso es importante. Porque mantiene la tensión viva, mantiene la curiosidad, mantiene la sensación de que algo grande está por ocurrir. Mientras más avanza esta parte, más claro queda que la verdadera prueba todavía no ha llegado. Los personajes creen estar acercándose a su objetivo. Creen que finalmente tienen una oportunidad de conseguir aquello que buscan. Pero nosotros como espectadores empezamos a notar que hay demasiadas cosas sin resolver. Demasiadas preguntas abiertas, demasiadas emociones acumuladas. Y normalmente cuando una película guarda tantas cosas debajo de la superficie, significa que tarde o temprano todo va a explotar. Y créanme, eso es exactamente lo que se está preparando. Porque la aventura apenas está entrando en su fase más emocionante. Las relaciones empiezan a fortalecerse. Las heridas parecen sanar lentamente. Los personajes comienzan a recuperar la esperanza. Y justamente cuando todo parece mejorar, es cuando las historias suelen golpear más fuerte. Y llegamos a una parte de la película que, sinceramente, siempre me ha parecido una de las más importantes para entender quién es realmente Puss. Porque hasta ahora hemos visto al personaje actuar como un héroe seguro de sí mismo, alguien que siempre tiene una respuesta para todo y que parece capaz de salir de cualquier situación. Pero cuando la historia empieza a profundizar en los recuerdos de su infancia y en la relación que tuvo con Humpty, nos damos cuenta de que detrás de toda esa confianza existe una carga emocional enorme
que ha estado arrastrando durante años. Algo que me gusta muchísimo de esta sección es que la película no nos cuenta el pasado simplemente porque sí. No es información puesta ahí para rellenar tiempo. Todo lo que descubrimos tiene consecuencias directas sobre lo que ocurre en el presente. Cada recuerdo ayuda a explicar por qué los personajes actúan como actúan, y eso es algo que muchas películas olvidan. A veces vemos flashbacks que parecen completamente desconectados de la historia principal. Aquí ocurre exactamente lo contrario. Cada nuevo detalle nos ayuda a entender mejor los conflictos actuales. Mientras Puss recuerda cómo era su vida cuando era joven, empezamos a conocer una versión completamente distinta del personaje. Una versión mucho más inocente, mucho más optimista, mucho más sencilla. Y honestamente, creo que eso hace que la historia sea mucho más triste. Porque una de las cosas más dolorosas que puede mostrar una película es ver cómo alguien pierde poco a poco la persona que era antes. No porque se vuelva malo, no porque se convierta en un villano, sino porque las circunstancias lo obligan a endurecerse, lo obligan a desconfiar, lo obligan a protegerse emocionalmente. Y eso es exactamente lo que le pasó a Puss. Cuando observamos esos recuerdos, vemos a alguien que todavía cree que todo puede salir bien, que todavía cree que la amistad puede superar cualquier problema, que todavía piensa que las personas siempre harán lo correcto. Y conforme sabemos lo que ocurrió después, resulta imposible no sentir cierta tristeza, porque sabemos que la realidad terminó golpeándolo bastante fuerte. Ahora bien, también conocemos más sobre la figura de Imelda, que para mí es uno de esos personajes secundarios que aparecen relativamente poco, pero cuya importancia emocional es enorme. Porque más allá de ser una madre adoptiva, representa algo mucho más profundo para los protagonistas. Representa hogar, representa seguridad, representa una época donde las cosas eran más simples. Y creo que todos tenemos alguna persona parecida en nuestras vidas. Alguien cuya opinión importa más de lo que admitimos. Alguien a quien queremos hacer sentir orgulloso. Alguien cuya aprobación se convierte en una especie de brújula emocional. Para Puss, Imelda es exactamente eso. Y por esa razón, muchos de sus actos están relacionados con la necesidad de demostrar que puede ser alguien digno de ese cariño. Mientras tanto, la historia sigue explorando la amistad entre él y Humpty. Y aquí tengo que decir algo que probablemente genere opiniones divididas. Creo que Humpty es uno de los personajes más trágicos de toda la película. Y ojo, no estoy diciendo que sea inocente. No estoy diciendo que no haya cometido errores. Porque claramente los cometió. Muchos. Y algunos bastante graves. Pero cuando observas su historia completa, resulta difícil no sentir cierta compasión. Porque en el fondo, parece alguien que pasó gran parte de su vida sintiéndose inferior. Sintiendo que siempre estaba detrás de otra persona. Sintiendo que jamás recibiría el mismo reconocimiento. Y eso puede ser increíblemente destructivo. Hay una frase que me parece muy cierta. La comparación constante puede convertir incluso los mejores recuerdos en algo doloroso. Y creo que eso fue exactamente lo que ocurrió con Humpty. Mientras Puss se convertía poco a poco en una figura admirada, él veía cómo sus propios errores lo alejaban cada vez más de aquello que deseaba. Y esa diferencia terminó creciendo hasta convertirse en resentimiento. Un resentimiento silencioso. Un resentimiento que fue acumulándose durante años. Lo interesante es que la película no necesita explicarlo directamente. Se siente, se percibe, está presente en pequeños detalles. Y eso hace que el personaje resulte mucho más complejo, porque los mejores antagonistas o personajes conflictivos no suelen pensar que están equivocados. Desde su propia perspectiva, muchas veces creen que sus acciones tienen sentido. Y eso es justamente lo que vuelve tan interesantes este tipo de historias. Ahora, algo que también me encanta de esta parte
Es como la aventura continúa avanzando sin dejar de lado el desarrollo emocional. Muchas películas caen en uno de dos extremos. O se enfocan demasiado en la acción, o se enfocan demasiado en los sentimientos. Aquí existe un equilibrio bastante sólido. Mientras los personajes siguen acercándose a las habichuelas mágicas, también continúan enfrentándose a sus propios conflictos internos. Y eso mantiene la historia constantemente interesante. Porque incluso cuando no ocurre una gran secuencia de acción, sigues queriendo saber qué pasará después. Sigues queriendo descubrir cómo evolucionarán las relaciones. Sigues esperando respuestas. Mientras veía esta parte, también me llamó mucho la atención la forma en que la película utiliza el tema de las segundas oportunidades. Porque prácticamente todos los personajes parecen estar buscando una. Puss quiere recuperar su honor. Humpty quiere demostrar que puede cambiar. Kitty parece intentar dejar atrás experiencias dolorosas de su propio pasado. Nadie está completamente satisfecho con la vida que ha tenido hasta ahora. Todos buscan algo. Todos intentan corregir algo. Y creo que eso es una de las razones por las que la película conecta tan bien con tantas personas. Porque al final del día, casi todos tenemos algo que nos gustaría hacer de manera diferente, si pudiéramos regresar en el tiempo. Pero como eso no es posible, solamente nos queda intentar hacerlo mejor a partir de ahora. Y esa idea está presente constantemente en la historia. Otra cosa que me gusta muchísimo es cómo empieza a construirse una sensación de camaradería entre los protagonistas. Poco a poco, parecen funcionar como un verdadero equipo. Empiezan a confiar más entre ellos. Empiezan a coordinarse mejor. Empiezan a compartir momentos que hacen pensar que quizá realmente existe una posibilidad de reconciliación. Y aquí es donde la película se vuelve especialmente inteligente. Porque cuanto más te convence de que las cosas están mejorando, más vulnerable te vuelve emocionalmente. Empiezas a creer, empiezas a esperar un final feliz, empiezas a pensar que quizá los personajes finalmente encontrarán aquello que llevan años buscando. Y precisamente por eso, los acontecimientos posteriores terminan teniendo tanto impacto. Pero todavía no hemos llegado ahí. Por ahora, la historia sigue construyendo esa ilusión de esperanza. Y sinceramente, funciona muy bien. Hay momentos donde incluso yo olvidaba temporalmente toda la desconfianza acumulada. Pensaba, bueno, tal vez esta vez sí puedan arreglar las cosas. Tal vez Humpty realmente cambió. Tal vez el pasado pueda quedar atrás. Tal vez todavía exista una oportunidad para reconstruir aquella amistad. Y cuando una película consigue que empieces a creer nuevamente junto con el protagonista, significa que está haciendo algo correctamente. Porque el espectador ya no está observando desde fuera, está emocionalmente involucrado, está tomando partido, está esperando que las cosas salgan bien. Mientras tanto, la búsqueda de las habichuelas mágicas se acerca cada vez más a un punto decisivo. Los obstáculos aumentan. Los riesgos crecen. Los enemigos siguen presentes. Pero la verdadera tensión ya no proviene únicamente de la aventura. Proviene de las relaciones. Proviene de las emociones. Proviene de la pregunta que sigue flotando sobre toda la historia. ¿Se puede reconstruir una amistad después de una traición tan profunda? Y aunque la película todavía no responde esa pregunta, cada escena parece acercarnos un poco más a la verdad, porque hay algo que resulta evidente a estas alturas. El tesoro legendario puede cambiar la vida de los personajes, puede hacerlos ricos, puede resolver muchos problemas, pero no puede borrar el pasado, no puede eliminar años de dolor, no puede reparar automáticamente la confianza perdida. Eso solamente pueden hacerlo ellos mismos. Y justamente por eso, esta parte de la película me parece tan importante, porque antes de mostrarnos grandes peligros, criaturas fantásticas o recompensas increíbles, la historia se asegura de que entendamos qué está en juego emocionalmente.
Y cuando finalmente llegue el momento de poner a prueba a estos personajes, todo tendrá mucho más peso. Porque ya no estaremos viendo solamente una aventura. Estaremos viendo a personas enfrentándose a las consecuencias de todo aquello que han intentado evitar durante años. Y créanme, lo que viene después es justamente el tipo de giro que cambia por completo la forma en que observamos toda la historia. Y ahora sí, gente, llegamos a una de esas partes donde la película empieza a acelerar de verdad. Hasta este momento, hemos pasado bastante tiempo conociendo a los personajes, entendiendo sus motivaciones, y viendo cómo poco a poco se forma esta extraña alianza entre Puss, Kitty y Humpty. Pero llega un punto donde las conversaciones, los recuerdos y las dudas tienen que transformarse en acción. Porque una aventura como esta no puede quedarse solamente en promesas. Tarde o temprano, los protagonistas tienen que ir tras aquello que han estado buscando durante tanto tiempo. Y aquí es donde las famosas habichuelas mágicas dejan de ser simplemente una leyenda. Porque algo que me gusta mucho de la película es que durante bastante tiempo juega con la idea de que estos objetos parecen casi imposibles de conseguir. Son uno de esos elementos de los cuentos clásicos que todo el mundo conoce, pero que muy pocas personas han visto realmente funcionar. La mayoría de personajes hablan de ellas como si fueran un mito. Y siendo sinceros, si ustedes vivieran en ese mundo, probablemente pensarían exactamente lo mismo. Porque imaginen escuchar que unas simples semillas pueden llevarte a un reino escondido entre las nubes, donde existe una fortuna inimaginable. Suena completamente absurdo. Suena como una historia inventada para entretener niños. Pero precisamente por eso resulta tan emocionante cuando los protagonistas finalmente tienen la oportunidad de acercarse a ellas. Ahora, algo que siempre me llamó la atención es la manera en que la película maneja la preparación del robo. Porque sí, técnicamente, estamos hablando de un grupo de personajes que planea robar algo. Y aquí es donde la película vuelve a jugar con esa línea tan interesante que existe entre héroes y delincuentes. Puss nunca ha sido el típico héroe perfecto. No es el personaje que sigue todas las reglas. No es el tipo de protagonista que siempre actúa dentro de la ley. Y creo que eso es parte de su atractivo. Tiene un código moral propio. Hace cosas cuestionables. Comete errores. Pero normalmente, sus intenciones terminan siendo mejores de lo que parecen. Y eso hace que resulte mucho más entretenido seguirlo. Mientras el grupo empieza a organizar su plan, vemos algo que personalmente disfruto muchísimo en las películas de aventuras: el trabajo en equipo. Porque durante buena parte de la historia, cada personaje ha estado funcionando de manera individual. Cada uno tenía sus propios objetivos. Cada uno tenía sus propias prioridades. Pero aquí empiezan a actuar como una unidad. Y es justamente en esos momentos donde se aprecia mejor la química que existe entre ellos. Humpty aporta inteligencia, Kitty aporta agilidad y experiencia, Puss aporta liderazgo y valentía. Y cuando combinan esas habilidades, realmente parecen capaces de conseguir algo imposible. De hecho, mientras veía esta parte por primera vez, recuerdo pensar que el grupo funcionaba sorprendentemente bien. Porque muchas películas reúnen personajes distintos simplemente porque el guión lo necesita. Aquí, da la sensación de que cada uno cumple una función específica. Nadie sobra. Nadie está ahí por casualidad. Todos aportan algo. Y eso fortalece muchísimo la historia. Ahora bien, mientras el plan comienza a ponerse en marcha, también vemos cómo la confianza entre los protagonistas sigue creciendo. Y aquí quiero detenerme un momento, porque esto será importante más adelante. Puss empieza a bajar la guardia, poco a poco, no de golpe, no completamente, pero sí lo suficiente como para permitir que Humpty vuelva a acercarse emocionalmente. Y honestamente, es bastante comprensible. Porque después de compartir aventuras, peligros y objetivos comunes, resulta difícil mantener la misma distancia emocional.
las personas terminan conectando, terminan creando nuevos recuerdos, terminan reconstruyendo vínculos. Y precisamente eso parece estar ocurriendo. Incluso hay momentos donde vuelve a sentirse aquella amistad que existía años atrás. Momentos donde ambos personajes parecen recordar quiénes eran antes de todos los problemas. Y sinceramente, son escenas que funcionan muy bien, porque te hacen querer que las cosas salgan bien, te hacen creer que tal vez todavía existe una oportunidad. Y cuando una película consigue que empieces a esperar algo positivo, automáticamente aumenta el impacto emocional de cualquier cosa que ocurra después. Mientras tanto, los antagonistas también continúan moviéndose. Y aquí quiero hablar un poco de Jack y Jill, porque son personajes bastante curiosos. No son los villanos más complejos del mundo, no tienen motivaciones especialmente profundas, pero cumplen perfectamente la función que necesitan cumplir dentro de la historia. Representan una amenaza constante, representan competencia, representan el peligro inmediato, y además tienen un diseño visual bastante peculiar que los hace fáciles de recordar. A veces una película no necesita que todos los villanos tengan una historia extremadamente elaborada. A veces basta con que sean efectivos, y creo que ellos cumplen bien ese papel. Ahora, algo que me encanta de esta sección es la sensación de aventura clásica que empieza a dominar la película. Hay persecuciones, hay infiltraciones, hay momentos de tensión. Hay situaciones donde parece que todo puede salir mal en cualquier segundo. Y eso mantiene el ritmo bastante dinámico. De hecho, esta es una de las partes donde más se nota la influencia de las películas de capa y espada. Puss no solamente pelea, actúa como un auténtico aventurero, siempre improvisando, siempre arriesgándose, siempre encontrando una manera de avanzar. Y sinceramente, es imposible no divertirse viendo al personaje en acción, porque incluso cuando las probabilidades están en su contra, actúa como si todo estuviera perfectamente bajo control, aunque claramente no sea así. Y ahí es donde aparece gran parte del humor. Mientras observamos todo esto, también sigue desarrollándose la relación entre Puss y Kitty. Y debo admitir que me gusta mucho cómo la película evita apresurarse, porque la atracción entre ellos es evidente. Eso está claro desde hace tiempo. Pero ninguno parece dispuesto a admitir demasiado. Ambos son orgullosos. Ambos intentan mantener cierta distancia. Ambos prefieren esconder emociones detrás de comentarios sarcásticos o actitudes desafiantes. Y eso hace que cada interacción resulte mucho más entretenida. Hay una energía muy natural entre ellos. No parece forzada. No parece obligatoria, simplemente funciona. Ahora bien, conforme el plan avanza y los protagonistas se acercan cada vez más a su objetivo, la película empieza a transmitir una sensación muy específica: esperanza. Y puede parecer algo simple, pero en realidad es fundamental. Porque durante gran parte de la historia, los personajes han estado persiguiendo algo que parecía imposible, y ahora, por primera vez, parece realmente alcanzable. Parece que todo el esfuerzo podría dar resultado. Parece que todos los sacrificios podrían tener recompensa. Parece que los errores del pasado podrían finalmente quedar atrás. Y aquí es donde la película se vuelve especialmente peligrosa para las emociones del espectador. Porque cuando una historia empieza a convencerte de que todo está saliendo demasiado bien, normalmente significa que algo importante está a punto de ocurrir. Y aunque todavía no sabemos exactamente qué será, las señales empiezan a aparecer. Pequeños detalles, pequeñas miradas, pequeñas conversaciones, elementos que parecen insignificantes en ese momento, pero que generan una sensación extraña, como si todavía existiera algo oculto, como si no conociéramos toda la verdad. Y esa sensación me encanta, porque mantiene la tensión viva, incluso durante los momentos más optimistas. Mientras los protagonistas continúan avanzando,
resulta cada vez más evidente que están acercándose a un punto de no retorno. Ese momento donde las decisiones empiezan a tener consecuencias enormes. Ese momento donde ya no hay marcha atrás. Ese momento donde todo lo construido durante la primera mitad de la película finalmente será puesto a prueba. Y créanme, cuando les digo que la historia ha estado preparando cuidadosamente ese instante desde el principio. Porque aunque ahora parezca que la amistad se está reconstruyendo, aunque parezca que la confianza está regresando, aunque parezca que los protagonistas finalmente están encontrando aquello que buscan, todavía existen heridas que no han sanado por completo. Todavía existen secretos sin revelar. Todavía existen emociones que permanecen escondidas debajo de la superficie. Y cuando esas emociones finalmente salgan a la luz, las cosas cambiarán de una manera que ninguno de los personajes espera. Pero por ahora, la aventura sigue adelante. Las habichuelas mágicas están más cerca que nunca. La recompensa parece al alcance de la mano. Y nuestros protagonistas creen que están entrando en la mejor etapa de su viaje. Sin embargo, nosotros como espectadores empezamos a sentir que algo importante se aproxima, algo capaz de transformar completamente la historia. Porque a veces el verdadero peligro no aparece cuando todo va mal. A veces aparece justamente cuando comienzas a creer que todo está saliendo perfecto. Y aquí, amigos, es donde la película entra en una fase que personalmente siempre he disfrutado muchísimo. Porque después de toda la preparación, de todas las conversaciones sobre el pasado, de todas las dudas y de todos los intentos por reconstruir relaciones rotas, finalmente llega el momento de ver si nuestros protagonistas son capaces de conseguir aquello que llevan persiguiendo durante tanto tiempo. Y sinceramente, esta parte tiene algo que me encanta en las historias de aventuras. La sensación de que estás a punto de presenciar algo legendario. Porque durante toda la película, hemos escuchado hablar de las habichuelas mágicas como si fueran la llave hacia un mundo imposible. Todo el mundo las busca. Todo el mundo habla de ellas. Todo el mundo parece obsesionado con conseguirlas. Pero hasta ahora, seguían siendo una promesa, una posibilidad, un sueño. Y cuando por fin llegan a sus manos, la historia transmite perfectamente esa sensación de estar cruzando una frontera invisible. Ya no hay vuelta atrás. Ya no se trata de prepararse. Ahora toca descubrir si la leyenda era real. Y aquí tengo que decir algo. Visualmente, esta es una de las partes más bonitas de toda la película. Porque cuando las habichuelas finalmente muestran su poder, el mundo parece transformarse delante de nuestros ojos. Lo que antes era una simple historia de forajidos, espadachines y tesoros, empieza a convertirse en algo mucho más fantástico. Y aunque la película ya tenía elementos mágicos desde el principio, aquí realmente abraza esa faceta de cuento de hadas. Recuerdo que la primera vez que vi esta secuencia, me quedé bastante impresionado. Porque consigue transmitir exactamente lo que los personajes están sintiendo. Asombro, incredulidad, emoción. Esa mezcla extraña que aparece cuando descubres que algo que siempre consideraste un mito resulta ser completamente real. Y creo que todos podemos relacionarnos con esa sensación. No necesariamente porque hayamos encontrado habichuelas mágicas, obviamente, pero sí porque todos hemos tenido momentos donde una posibilidad aparentemente imposible termina ocurriendo. Momentos donde la realidad supera nuestras expectativas. Momentos donde te das cuenta de que quizá el mundo todavía guarda algunas sorpresas. Y esta escena captura muy bien esa emoción. Mientras tanto, también me gusta cómo reaccionan los personajes, porque ninguno actúa como si esto fuera algo normal. Nadie se queda completamente tranquilo. Nadie observa la situación con indiferencia. Todos parecen genuinamente sorprendidos. Y eso ayuda muchísimo a que nosotros como espectadores también sintamos que estamos presenciando algo extraordinario. Ahora bien,
Conforme la aventura avanza hacia territorios desconocidos, hay algo que empieza a llamar mi atención cada vez más: la actitud de Humpty. Y aquí quiero aclarar algo. Durante buena parte de la película, he intentado ver las cosas desde su perspectiva. He intentado entender sus errores. He intentado comprender sus frustraciones. Pero incluso en esta etapa, hay pequeños momentos que me generan cierta incomodidad. Pequeños detalles que parecen indicar que todavía guarda cosas para sí mismo. No son pruebas, no son evidencias claras, pero sí son esas señales que hacen que el espectador permanezca alerta. Y creo que la película lo hace de forma bastante inteligente, porque nunca te da una respuesta definitiva, simplemente deja caer pistas, y eres tú quien decide qué hacer con ellas. Mientras observaba estas escenas, constantemente me preguntaba si realmente era posible reconstruir una amistad tan dañada. Y sinceramente, creo que esa pregunta es una de las más importantes de toda la película. Porque cuando alguien te decepciona profundamente, ¿cuánto tiempo tarda en recuperarse la confianza? ¿Se recupera alguna vez? ¿O simplemente aprendes a convivir con la duda? La historia no ofrece respuestas fáciles, y eso me gusta, porque la vida tampoco las ofrece. Mientras el grupo sigue avanzando, también vemos cómo Kitty continúa desempeñando un papel fundamental dentro del equipo. Y aquí quiero decir algo que quizá no se comenta lo suficiente. Kitty es probablemente el personaje más equilibrado de toda la película. Puss suele dejarse llevar por sus emociones. Humpty suele dejarse llevar por sus obsesiones. Pero Kitty normalmente observa las cosas con más claridad. Parece entender a ambos mejor de lo que ellos se entienden entre sí. Y eso la convierte en una pieza clave dentro de la historia. De hecho, muchas veces actúa como una especie de conciencia externa. No porque sea perfecta, ni porque siempre tenga razón, sino porque suele ver detalles que los demás ignoran. Y eso resulta especialmente importante conforme nos acercamos al siguiente gran acontecimiento. Ahora, algo que me fascina de esta sección es la sensación de descubrimiento, porque nuestros protagonistas están entrando literalmente en un lugar donde casi nadie ha estado. Y eso despierta algo muy básico dentro del espectador: la curiosidad. Queremos saber qué existe allí. Queremos descubrir qué secretos guarda ese mundo. Queremos ver aquello que tantas personas buscaron sin éxito. Y cuando una película consigue despertar esa curiosidad, automáticamente se vuelve más inmersiva. Empiezas a sentir que estás viajando junto a los personajes. Empiezas a compartir su emoción. Empiezas a compartir sus expectativas. Y eso es exactamente lo que ocurre aquí. Mientras avanzan, la película también incrementa lentamente la sensación de peligro. Porque aunque el lugar parece maravilloso, está claro que no es completamente seguro. Las leyendas existen por una razón. Los tesoros imposibles suelen tener guardianes, y los caminos fáciles rara vez conducen a recompensas extraordinarias. Algo que siempre me ha gustado de las historias clásicas es precisamente eso. La idea de que las cosas valiosas requieren sacrificio, requieren riesgo, requieren valentía. Y esta película utiliza muy bien ese concepto. Nuestros protagonistas no están recibiendo un regalo. Están entrando en territorio desconocido. Están arriesgándolo todo. Y eso hace que el objetivo tenga mucho más valor. Mientras tanto, la relación entre Puss y Humpty parece atravesar su mejor momento en años. Y aquí es donde la historia se vuelve especialmente interesante, porque por primera vez parece que realmente están funcionando como amigos otra vez. Las conversaciones fluyen mejor, la tensión disminuye, la confianza parece crecer. Incluso, empiezan a recuperar parte de aquella complicidad que existía cuando eran jóvenes. Y sinceramente, es difícil no alegrarse un poco al verlo, porque después de conocer todo su pasado, resulta inevitable querer que encuentren una forma de arreglar las cosas. Uno empieza a pensar que quizá esta aventura
realmente pueda sanar viejas heridas. Que quizá el tesoro no sea solamente oro o riqueza, que quizá el verdadero premio sea recuperar aquello que ambos perdieron hace mucho tiempo. Y aquí es exactamente donde la película juega con nuestras expectativas. Porque cuanto más te convence de que todo está mejorando, más vulnerable te vuelve. Empiezas a confiar, empiezas a creer, empiezas a bajar tus propias defensas como espectador. Y eso suele ser muy peligroso, porque las mejores historias saben perfectamente cuándo hacerte sentir cómodo, y también saben exactamente cuándo quitarte esa comodidad. Mientras observamos a los protagonistas acercarse cada vez más a su objetivo, la sensación de triunfo comienza a crecer. Parece que todos los esfuerzos finalmente están dando resultado. Parece que los sacrificios han valido la pena. Parece que la aventura está a punto de recompensar a quienes nunca dejaron de perseguir su sueño. Pero debajo de esa emoción existe algo más. Una tensión silenciosa, una sensación difícil de explicar, como si la historia estuviera guardando una carta importante para más adelante, como si todavía hubiera algo que no estamos viendo. Y si algo he aprendido viendo películas de aventuras, es que cuando todo parece encajar demasiado bien, normalmente significa que la verdadera prueba aún no ha llegado. Porque conseguir el tesoro es una cosa, conservarlo es otra muy distinta. Y cuando las emociones, los secretos y las viejas heridas entran en juego, las cosas rara vez salen tan simples como parecen. Por ahora, nuestros protagonistas continúan avanzando hacia lo desconocido, convencidos de que están cada vez más cerca de cambiar sus vidas para siempre, sin imaginar que el mayor desafío no será encontrar aquello que buscan, sino descubrir quiénes son realmente cuando finalmente lo tengan frente a ellos. Y ahora sí, llegamos a una de mis partes favoritas de toda la película, porque después de tanto tiempo escuchando historias, leyendas y promesas sobre ese lugar misterioso que existe más allá de las nubes, finalmente, nuestros protagonistas llegan al sitio que ha motivado prácticamente toda la aventura. Y tengo que admitir que la primera vez que vi esta secuencia, me sorprendió bastante más de lo que esperaba. Porque una cosa es imaginar un reino legendario, y otra muy distinta es verlo cobrar vida en pantalla. Muchas películas construyen expectativas enormes alrededor de un lugar o un tesoro, y cuando finalmente llegas allí, termina siendo algo decepcionante. Aquí, por suerte, no ocurre eso. Desde el momento en que los personajes pisan este nuevo escenario, se siente diferente, se siente antiguo, se siente mágico, se siente como un lugar que no pertenece al mundo normal. Y eso es exactamente lo que una historia de fantasía necesita transmitir. Mientras observaba estas escenas, no podía evitar pensar en los cuentos clásicos que escuchábamos cuando éramos pequeños. Esas historias donde existían gigantes, castillos imposibles y tesoros escondidos en rincones a los que nadie se atrevía a entrar. La película captura muy bien esa sensación. Por unos minutos, vuelves a sentir esa curiosidad infantil de descubrir qué existe detrás de la siguiente puerta, qué criatura aparecerá después, qué secreto guarda ese lugar. Y sinceramente, eso tiene muchísimo mérito, porque no es fácil despertar ese tipo de emoción en el espectador. Ahora bien, aunque visualmente todo parece increíble, nuestros protagonistas saben perfectamente que no están allí para hacer turismo. Están allí porque buscan algo específico, algo capaz de cambiar sus vidas. Y aquí es donde la historia introduce uno de los elementos más importantes de toda esta aventura, la famosa gallina de los huevos de oro. O mejor dicho, aquello que está relacionado con ella. Porque durante años, muchos personajes han perseguido riquezas, fortuna y tesoros legendarios. Pero cuando finalmente descubren la fuente de todo eso, la película logra transmitir una sensación de asombro bastante auténtica. Incluso Puss,
que normalmente intenta mantener esa imagen de héroe imperturbable, parece impresionado. Y honestamente, cualquiera lo estaría. Imaginen perseguir una leyenda durante años y descubrir que realmente existe. No solamente existe, está frente a ti, al alcance de tu mano. Y aquí es donde me parece que la película hace algo muy inteligente. Porque una vez que los protagonistas encuentran aquello que buscaban, la historia no termina. De hecho, apenas comienza un problema mucho más grande. Y esto es algo que siempre me ha gustado en las aventuras bien construidas. Conseguir el objetivo nunca debería ser la parte más difícil. La parte difícil viene después. Porque encontrar algo valioso implica asumir responsabilidades. Implica afrontar consecuencias. Implica tomar decisiones. Y nuestros personajes todavía no entienden completamente lo que están a punto de desencadenar. Mientras tanto, también me gusta mucho cómo reaccionan ante la riqueza que tienen delante. Porque, siendo sinceros, la mayoría de personas probablemente perderíamos la cabeza en una situación así. Estamos hablando de algo capaz de resolver prácticamente todos los problemas materiales que puedan imaginar. Y aún así, cada personaje parece verlo desde una perspectiva diferente. Puss piensa en recuperar aquello que perdió. Humpty parece ver la culminación de años de obsesión. Kitty observa todo con una mezcla de emoción y cautela. Y precisamente esas diferencias hacen que la situación resulte tan interesante. Porque no todos buscan lo mismo. No todos interpretan el éxito de la misma manera. No todos tienen las mismas prioridades. Y esas diferencias empiezan a hacerse cada vez más visibles. Ahora, algo que quiero destacar es el trabajo que hace la película construyendo tensión. Porque incluso durante los momentos de aparente triunfo, nunca te permite relajarte por completo. Siempre existe la sensación de que algo puede salir mal. Siempre existe una amenaza en el horizonte. Siempre existe una advertencia escondida detrás de la belleza del lugar. Y eso es importante, porque evita que la historia pierda impulso. Mientras los protagonistas exploran este mundo extraordinario, nosotros como espectadores también empezamos a notar señales de peligro. No sabemos exactamente qué ocurrirá, pero sabemos que algo está esperando. Algo relacionado con las leyendas que rodean este sitio. Algo que convierte este lugar maravilloso en un sitio temido por generaciones enteras. Y sinceramente, esa sensación funciona muy bien, porque convierte la exploración en algo mucho más emocionante. No estás viendo simplemente personajes caminando por un escenario bonito. Estás viendo personajes adentrándose en territorio prohibido. Y eso cambia completamente la experiencia. Mientras todo esto ocurre, también seguimos observando la evolución de la relación entre Puss y Humpty. Y aquí tengo que admitir algo. Durante esta parte, incluso yo empiezo a bajar la guardia. Empiezo a creer que quizá realmente existe una posibilidad de reconciliación. Porque los momentos que comparten comienzan a sentirse genuinos. Las conversaciones parecen sinceras. Las emociones parecen reales. Y por primera vez en mucho tiempo, ambos parecen disfrutar la compañía del otro. Hay algo bastante bonito en eso. Porque independientemente de los errores que hayan cometido, resulta evidente que existió una amistad auténtica entre ellos. No era una ilusión, no era una mentira, fue real. Y precisamente por eso su ruptura resultó tan dolorosa. Mientras veía estas escenas, pensaba constantemente en cómo algunas amistades dejan una huella permanente en nuestra vida, incluso cuando terminan, incluso cuando las cosas salen mal. Hay personas que forman parte de momentos tan importantes que nunca desaparecen completamente de nuestra historia. Y creo que Humpty representa exactamente eso para Puss. No importa cuánto intentó alejarse, no importa cuánto resentimiento acumuló, esa conexión seguía existiendo. Y eso hace que toda esta parte tenga mucho más peso emocional. Ahora bien,
También quiero hablar de Kitty, porque aquí continúa demostrando por qué me parece uno de los personajes más interesantes de la película. Ella observa constantemente, analiza, escucha, y muchas veces parece entender cosas que los demás no ven. Hay momentos donde parece percibir tensiones ocultas antes que nadie. Momentos donde nota pequeños detalles que pasan desapercibidos para los demás. Y eso la convierte en una especie de brújula emocional dentro del grupo. Porque mientras Puss está concentrado en recuperar la confianza y Humpty está obsesionado con alcanzar su objetivo, Kitty suele ser la única que observa el panorama completo. Y eso será importante más adelante. Muy importante. Mientras la aventura continúa, la emoción de haber encontrado el tesoro empieza a mezclarse con algo más. Expectativas, sueños, planes para el futuro. Los personajes comienzan a imaginar cómo cambiarán sus vidas después de todo esto. Y aquí es donde la historia vuelve a tocar un tema bastante humano. La diferencia entre conseguir algo y saber qué hacer con ello. Porque muchas veces creemos que alcanzar una meta resolverá todos nuestros problemas. Creemos que si obtenemos cierta cantidad de dinero, cierto trabajo o cierto reconocimiento, automáticamente seremos felices. Pero la realidad suele ser más complicada. Y esta película lo entiende bastante bien, porque aunque los protagonistas están más cerca que nunca de aquello que buscaban, sus conflictos internos siguen existiendo. Las heridas siguen ahí. Las dudas siguen ahí. Los resentimientos siguen ahí. Simplemente permanecen ocultos por el momento. Y mientras observamos toda esta aparente victoria, la película continúa sembrando pequeñas señales de advertencia. Detalles sutiles, momentos extraños, situaciones que parecen insignificantes, pero que poco a poco empiezan a construir una sensación inquietante. Como si la historia estuviera acumulando presión, como si todo estuviera acercándose lentamente a una explosión inevitable. Y créanme cuando les digo que esa explosión está mucho más cerca de lo que parece. Porque nuestros protagonistas creen haber alcanzado el punto más alto de su aventura. Creen haber superado la parte difícil. Creen que lo peor quedó atrás. Pero las mejores historias suelen guardar sus golpes más fuertes para el momento exacto en que los personajes bajan la guardia. Y eso es precisamente lo que está a punto de ocurrir. Porque a veces, el verdadero peligro no aparece cuando estás luchando por alcanzar tus sueños. A veces, aparece justo después de conseguirlos. Y aquí, amigos, es donde la película empieza a jugar seriamente con nuestras emociones. Porque después de todo el esfuerzo, después de todas las dificultades, y después de alcanzar un lugar que parecía imposible, nuestros protagonistas finalmente tienen algo que demuestra que la aventura valió la pena. Han encontrado aquello que tantas personas buscaron durante años. Han sobrevivido a peligros que parecían insuperables. Y por primera vez en toda la historia, realmente parece que las cosas están saliendo bien. Demasiado bien. Y si ustedes ven muchas películas, seguramente saben que cuando una historia empieza a sentirse demasiado cómoda, normalmente significa que algo importante está a punto de ocurrir. Porque las aventuras rara vez permiten que los personajes disfruten de la victoria durante mucho tiempo. Siempre existe un precio. Siempre existe una consecuencia. Siempre existe una prueba final que todavía no ha aparecido. Mientras observaba esta parte, recuerdo que la primera vez empecé a sentir una sensación extraña. No porque estuviera ocurriendo algo malo exactamente. Al contrario, todo parecía marchar perfectamente. El grupo había funcionado como un verdadero equipo. La misión había tenido éxito. Las relaciones parecían mejorar. Incluso los conflictos emocionales empezaban a parecer menos pesados. Y precisamente por eso empecé a desconfiar. Porque la película había dedicado demasiado tiempo a construir esperanza. Y normalmente, cuando una historia invierte tanto esfuerzo en hacerte sentir optimista,
es porque quiere que esa sensación tenga valor más adelante. Ahora bien, algo que me gusta mucho de esta sección es cómo los personajes comienzan a imaginar el futuro. Y esto puede parecer un detalle pequeño, pero en realidad es bastante importante, porque durante gran parte de la aventura, todos estaban concentrados en sobrevivir, en avanzar, en conseguir el objetivo. Pero una vez que el objetivo parece estar asegurado, la mente empieza a viajar más lejos. Empiezas a pensar en lo que vendrá después. Empiezas a imaginar una nueva vida. Empiezas a construir expectativas. Y eso ocurre con prácticamente todos los personajes. Puss parece empezar a creer que realmente puede dejar atrás el peso de su pasado. Humpty parece convencido de que finalmente ha conseguido aquello por lo que luchó durante años. Kitty también parece relajarse un poco más, y durante algunos momentos todo parece sorprendentemente tranquilo. Pero aquí es donde quiero detenerme para hablar de algo que me parece brillante en el guión: la confianza. Porque si observan cuidadosamente toda la película, se darán cuenta de que la historia nunca ha tratado realmente sobre las habichuelas mágicas. Nunca ha tratado realmente sobre el oro, ni siquiera sobre el tesoro. Todo gira alrededor de la confianza. ¿Quién merece recibirla? ¿Quién la pierde? ¿Quién intenta recuperarla? ¿Y quién la utiliza como herramienta? Esa es la verdadera columna vertebral de la película. Y durante esta parte, Puss parece haber tomado una decisión. Parece haber decidido confiar nuevamente, después de años de resentimiento, después de años de distancia, después de años evitando mirar atrás. Finalmente baja sus defensas. Y sinceramente, eso me parece uno de los momentos más importantes de todo el personaje. Porque confiar siempre implica riesgo, especialmente cuando ya te han lastimado antes. Volver a confiar requiere valentía, muchísima más valentía de la que la gente suele reconocer. Y creo que la película representa muy bien esa idea. Puss no está simplemente aceptando una disculpa, está permitiéndose creer nuevamente. Está dándole otra oportunidad a alguien que una vez cambió su vida para peor. Y eso tiene un enorme peso emocional. Mientras tanto, también vemos cómo la relación con Kitty sigue evolucionando. Y aquí tengo que admitir que una de las cosas que más me gustan de ambos personajes es que ninguno intenta cambiar completamente al otro. No estamos viendo una típica historia donde un personaje arregla al otro. Lo que vemos es algo mucho más interesante. Dos personas imperfectas que empiezan a comprenderse. Dos personas que reconocen defectos porque ellas mismas también tienen defectos. Y esa dinámica siempre me ha parecido mucho más creíble, porque las relaciones reales suelen funcionar así. No se trata de encontrar personas perfectas, se trata de encontrar personas que entiendan tus imperfecciones. Y creo que la película captura bastante bien esa idea. Ahora bien, mientras todo esto ocurre, también empieza a crecer una sensación que me parece fundamental: la sensación de recompensa. Porque después de tanto sufrimiento, después de tantos errores y después de tantos años viviendo con culpa, parece que finalmente existe una luz al final del camino. Y eso afecta muchísimo la forma en que observamos la historia. Queremos que funcione, queremos que salga bien, queremos que los personajes obtengan aquello que llevan tanto tiempo buscando. Porque ya hemos invertido emocionalmente en ellos. Ya conocemos sus heridas, ya conocemos sus fracasos, ya conocemos sus sueños. Y cuando una película consigue que te importe tanto el destino de sus personajes, significa que ha hecho un buen trabajo. Sin embargo, aquí es donde empiezan a aparecer algunas grietas. Muy pequeñas al principio, casi invisibles, pero están ahí. Algunas conversaciones, algunos silencios, algunas miradas que duran un segundo más de lo normal. Y aunque todavía no sabemos exactamente qué significan, comienzan a generar una sensación incómoda.
como si existiera algo oculto detrás de toda esta aparente felicidad. Y aquí quiero felicitar a los guionistas, porque sería muy fácil hacer que el giro posterior apareciera de la nada. Pero no. La película planta semillas, pequeñas pistas, detalles que pasan desapercibidos la primera vez que la ves, pero que cobran muchísimo sentido cuando conoces la verdad. Y ese tipo de escritura siempre me parece muy satisfactoria, porque demuestra planificación, demuestra intención, demuestra que los acontecimientos no ocurren simplemente porque sí. Mientras observaba estas escenas, también empecé a pensar en algo bastante humano, la diferencia entre perdonar y olvidar, porque muchas personas confunden ambas cosas. Perdonar no significa olvidar, no significa borrar el daño, no significa fingir que nada ocurrió. Simplemente significa decidir seguir adelante a pesar de ello. Y creo que Puss está intentando hacer exactamente eso. Está intentando construir algo nuevo sobre las ruinas de algo que se rompió hace mucho tiempo. Está intentando creer que las personas pueden cambiar. Está intentando creer que todavía existe algo bueno en alguien que le causó muchísimo dolor. Y sinceramente, eso hace que todo lo que viene después sea mucho más impactante. Porque mientras más esperanza tiene un personaje, más doloroso resulta verlo perderla. Mientras más cree en algo, más fuerte es el golpe cuando esa creencia se rompe. Y la película lo sabe perfectamente. Por eso dedica tanto tiempo a construir esta sensación de reconciliación. Por eso dedica tanto tiempo a mostrarnos momentos positivos. Por eso nos permite relajarnos un poco. Porque quiere que bajemos la guardia junto con el protagonista. Quiere que confiemos junto con él. Quiere que esperemos un final feliz. Y debo admitir que funciona. Incluso sabiendo lo que ocurrirá después, cada vez que vuelvo a ver esta parte, sigo pensando por un instante que quizá las cosas podrían haber terminado de otra manera, que quizá todos podrían haber encontrado aquello que buscaban, que quizá algunas heridas sí podían sanar completamente. Pero las historias más interesantes suelen aparecer cuando las personas tienen que enfrentarse a verdades incómodas. Y esa verdad está cada vez más cerca. Porque, aunque ahora mismo parezca que la aventura ha terminado, aunque parezca que el tesoro ya fue encontrado, aunque parezca que los protagonistas finalmente tienen el futuro que deseaban, la realidad es que todavía queda una enorme tormenta por delante.